Bueno, otro día más, aquí estamos para conversar sobre comunicación. Y la comunicación es algo clave en el día de hoy, veamos redes sociales y otros. Y realmente en la minería el tema y en otros ámbitos y otras industrias el tema es muy complejo, más cuando son empresas B2B, incluso cuando tenemos que manejar la marca de un político. Entonces, ¿quién mejor para poder conversar sobre eso que Pablo Orozco, que tiene una extensa historia trabajando tanto con el área del Estado y la política como en la minería? Así que los dejo con Pablo Orozco, que nos va a conversar sobre eso. Muchas gracias, Bracy, por esta invitación a esta conversación con contenido. Bueno, Pablo, bienvenido. Aquí estamos con contenido de nuevo y en realidad gracias por estar acá. Y quise invitarte porque en realidad de lo que nos conocemos, tú tienes una experiencia en comunicación muy valiosa y quería que lo pudieras compartir con nuestra audiencia. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir. No sé si es valioso o no, pero vamos a tratar de hacerlo entretenido por Por lo menos. supuesto. Bueno, mira, tú, para resumir, porque es una historia larga, tú has Sí. pasado desde dirección de comunicaciones de mineras muy relevante en nuestro país, Codelco, hoy día en Antofagasta Minerals, hasta también todo el trabajo con el expresidente Ricardo Lago. Entonces, cuéntame, ¿qué te llevó finalmente ahí? Es decir, ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo Sí. llegaste a las comunicaciones? Mm. Eso. Bueno, yo partí trabajando primero en los medios, que creo que es un paso interesante e importante para Ujú, entender cómo funcionan. Yo trabajé primero en Mercurio, después fui ujú. editor Y de ¿Qué tú pasa? eres de profesión Periodista, yo soy periodista. periodista, sí. Ajá. Entonces partí primero trabajando bien joven en el Mercurio y después en distintas secciones y después en ¿Qué pasa? Como Ujú, editor. ujú. Y estuve unos 6 o 7 años trabajando en medios. Y posteriormente después tuve la oportunidad y bueno, y ahí seguí trabajando primero en obras públicas y después en la presidencia con el expresidente Ricardo Lago. Ujú. Después pasé por una agencia de comunicaciones un tiempo corto y de ahí llegué al mundo minero, a empresa del Estado, primero Codelco y ahora en una empresa privada como Antofagasta. Perfecto. Y bueno, cuando tú estudiaste periodismo y por lo que yo conozco de amigos periodistas, ¿tú ya tenías claro hacia qué área ir? O decir, porque primero desde el área de periodismo, me gustaría, no sé, el área política, económica, deportiva. ¿Lo tenías presente desde el inicio o se fue dando? Sí, yo entré a estudiar periodismo pensando en trabajar en periodismo político, que Perfecto, realmente fue lo que menos he hecho. Pero así es como la vida se va dando vueltas, correcto. abriendo caminos, cerrando otros, y al final uno va siguiendo un camino que no lo planeó del ¿Mm? principio, porque va llevándolo a distintos lugares. Hay circunstancias también en torno, fuera de lo profesional, que también te van llevando a tomar ciertas decisiones, Claro. que son en un momento uno ve unos 3 o 4 veces en mi vida y he visto que hay un camino que Un tomar y turning que point, sí, totalmente. sí, y que uno toma uno u otro y uno ¿Eh? siempre se pregunta qué hubiera pasado si Sí, hubiese, sí, pero creo que no te vale la pena entiendo. darse vuelta para atrás y más bien hay que mirar los caminos que ¿Y para cómo adelante. fue ese paso de la política hacia la minería? Es decir, ¿qué fue lo que te motivó a pensar en la Lo que minería? pasa es que yo trabajé como 14 años en el Estado, dentro del Ujú, Estado, sí, en obras públicas y luego en la presidencia de la República. ajá, Un poquito menos de 14, haber sido unos 12. ¿Ya? Y entonces dije, ¿sabes qué? En realidad esta parte del trabajo ya la hice. Yo fui director de comunicaciones del ujú, expresidente Lago. Vi que no, en realidad no había mucho más entretenido que hacer ujú. en el mundo Político, del Estado per o se. mundo político. Ujú, Y entonces dije que en realidad quería empezar alguna cosa distinta. Y dije, me parecía interesante empezar a trabajar en una agencia de comunicaciones primero. ujú, Y cuando estaba en esa agencia me llegó una oferta de hacerme cargo de la comunicación de Codelco, que estaba pasando por algunos momentos difíciles en ese año, el año 90, a ver, 2006 ujú. o 2007. Y por lo tanto me pareció un bonito desafío. No, lo dudé un poco, pensé harto, sí, sí, y lo tomé. Y bueno, y desde ahí he seguido en el mundo asociado al tema minero. ¿Y qué te ha movido en el tema minero? ¿Qué es lo que te sigue dando un poco la gasolina para seguir O sea, es andando en que yo creo minería? que una cosa que me mueve a mí es tratar de influir lo más posible para que
las organizaciones hagan y aporten lo que pueden aportar. Muy bien. En distintos temas Muy y en bien. distintas organizaciones. Y yo creo que la minería tiene esa oportunidad enorme de poder aportar, de poder ser un aporte realmente a la sociedad. Perfecto. Y bajo eso mismo, entonces, pensemos, en caso hipotético, ¿ok? En la situación que hoy día está viviendo Codelco. Si tú estuvieras ahora en la dirección de comunicación, ¿qué le recomendarías a Codelco? ¿Qué camino tomar? Es muy difícil ver algo desde Yo afuera, sé, es yo mucho sé. más, hay cosas mucho más complejas desde adentro. Yo creo que en general, para cualquier empresa, lo importante es tratar de destacar cuáles son tus puntos fuertes. Y Ujú. sin duda Codelco es la principal empresa chilena. Correcto, Tiene un nivel todavía de arraigo muy alto correcto. en la sociedad chilena. Es una empresa que siempre en la mayoría de los rankings sale primero. Por lo tanto, yo creo que el problema nuevamente de Codelco no es de comunicaciones ni de marketing, sino es un problema, Interno. son problemas de otro tipo que yo no Mm. tengo por qué meterme en ellos, No, claro. pero no es un problema. O sea, una cosa que aprendí en estos años, Brady, en todos mis trabajos, es que muchos problemas terminan siendo considerados problemas de comunicación, Sí. cuando en general los problemas de comunicación así puros prácticamente no existen. Ah, Eh, mira, qué interesante eso, porque después lo vamos a hablar sobre la política. Pero en el caso de la minería, perdón que siga en este tema, sí, y esto es una apreciación desde sí, marca, ¿ya? Yo siento, esto es una opinión personal, que Codelco como marca, ya no estoy hablando como empresa, como marca, la gente igual está quedando un poquito, quizás para mi generación, Codelco, ¿ya? Pero hoy día como que está quedando un poquito más vieja ante marcas mucho más que se ven más modernas, Antofagasta Minerals, Anglo American y otras que hay acá, que podrían darte una mirada como más, y que de hecho caminan hacia allá. ¿Cómo crees tú que Codelco es percibida hoy día como marca? Estoy hablando como marca. En el público en general, ¿eh? No estoy hablando nada de negocios per sí, se. no, yo lo que yo tengo, más que lo que creo, lo que yo he visto es que Codelco sigue teniendo, como te digo, un liderazgo importante Ajá. en varios aspectos en la opinión pública, no en todos. Es verdad que otras compañías como Anglo American, Ujú. BHP y Antofagasta Minerals han logrado acortar brechas que antes eran Claro, muchas más amplias. claro. Y creo que eso es interesante porque lo que ha pasado en el fondo es que las personas en general han tendido a valorar mucho más lo que hace la minería. Sí, sí. Durante mucho tiempo la minería fue vista como un tema medio lejano, medio desconocido. Mm, Y eso, cuando tú eres lejano y eres desconocido, es muy fácil claro, que alguien hable de ti sí. y genere comunicación sobre ti que tú no manejas, que tú no quieres, y por lo tanto, habitualmente muchas veces hay comunicación en base a prejuicio o Claro. derechamente falsa. Y más una industria que generalmente en esa época era bastante silente, porque no Claro. hablaba mucho, Claro, digamos. entonces la industria minera durante mucho tiempo no contó lo que hacía, Exacto. no decía cómo funcionaba, y por lo tanto Exacto. esto fue, yo digo, la minería en general fue como alejándolo de las personas, Ok. alejándolo de las conversaciones, no de las conversaciones, pero sí de la conversación, digamos, activa, ¿Mm? hecha Sí, por sí. la minería. Yo me acuerdo haber ido a un directorio una vez a proponer que teníamos que abrir redes sociales. Claro. Me imagino Y, la cara. y la pregunta de algunos directores era, oye, pero no, ¿por qué vamos a abrir redes sociales si van a empezar de repente a atacarnos? Claro. Yo, ¿sabes? Lo que pasa es que no es que nosotros tenemos que tomar la decisión de si queremos que se hable de nosotros en redes sociales o ¿Mm? no. ¿Mm? Hoy día se está hablando de nosotros en redes Sí, sociales. pues. La decisión es si queremos nosotros participar. Participar de esa Y conversación. eso creo que fue un camino que ha realizado la minería, donde ha dicho, es que yo quiero participar en la discusión pública, Muy bien. quiero participar activamente en lo que se dice sobre nosotros como industria. Muy bien. Y eso ha ido acercando la minería a los chilenos, creo yo, de Ujú. forma bastante rápida. Hoy día hay encuestas que muestran que en Chile el apoyo a la minería es muy superior que en otros países mineros del mundo. Hay distintos estudios que indican que la minería es apreciada, reconocida Sí. en el país, y por lo tanto yo desde los años que llevo trabajando en minería, estos casi 18 años, Ujú. no había visto un estado de opinión pública tan favorable para la industria como es hoy día. Y estando en una empresa como Anglo American, cuando tú ya estás en una minera, ¿cuál es tu perspectiva de la Antofagasta comunicación? Miner, no me ¿Ah? cambie de empresa. Perdón, Anglo American, Antofagasta Miner, dije, sí. perdón, No te preocupes. Antofagasta Minerals, Sí, para que entonces, veas, sí, eso se llama efecto halo sí, muy bien, muy en bien. comunicación. Sí, Perdón, sí, Antofagasta no, Minerals. sí. En Antofagasta Minerals,
¿cómo planteas tú la comunicación? Porque lo que tú me estás diciendo, tú tienes claro, porque tú estudiaste periodismo, sabes lo que es comunicar, y cuando tú tienes que plantearle a un directorio o a un grupo, mire, pasemos de ser una empresa que no dice nada a ser una que participa en la comunicación. ¿Cómo lograste ese proceso? ¿Cómo fue tu estrategia? Yo creo que es un proceso no es solo propio de la minería. Yo creo que Ujú. en general todas las industrias en el mundo han entendido la importancia de la comunicación. Correcto. Y yo creo no solo la importancia de la comunicación, sino que nunca ha sido más verdad que antes, que ahora, digamos, nunca había sido tan verdad que es imposible no comunicar. Mm. Nosotros cuando estudiamos en el periodismo siempre nos enseñaban las primeras cosas, oye, ¿sabes qué? Date cuenta que es imposible no comunicar. Nadie puede vivir en sociedad sin comunicar. Claro. Y eso durante mucho tiempo no era visto así por muchas grandes empresas, no solo mineras, sino en general, y por empresas y otras empresas también, incluso por personas que pensaban que podían moverse por la vida sin generar comunicación. Ujú. Y eso es imposible porque la comunicación no es solo lo que tú dices No, o lo que tú quieres decir. todo comunica. También es comunicación lo que otros dicen de ti. Y el silencio también Y el comunica. silencio también comunica. Claro. Entonces, en esa lógica, yo creo que ha habido una evolución, no solo como digo, de las empresas mineras, sino de muchas otras industrias donde han visto la necesidad de que en realidad es necesario generar comunicación intencional Muy de tu bien. marca, de lo que quieres, para facilitar tu estrategia de negocio y Perfecto. acercar tu marca a tus distintas audiencias. Y tomándome de esto, de algo que hemos conversado informalmente, eh, y es interesante la conversación, porque una de las cosas que yo digo en mis clases es que dado que la comunicación hoy día es muy relevante y la generación de contenido, de hecho, siempre comento de que quién es mejor que un periodista para trabajar esa área, digamos. Pero ahí entra la gente de marketing, mis amigos que dicen, bueno, pero oye, aquí, ¿cómo? Un periodista. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación hoy Sí. día entre marketing y Sí, periodismo? yo no entiendo todavía. Yo trabajo en una empresa que no vende productos, lo tiene el consumidor final, ¿verdad? Exacto, Entonces es una claro, empresa que vende productos, por supuesto, pero claro. sus consumidores son conocidos. No necesitas los medios para llegar a ellos, Ujú, aunque ujú. sí la comunicación que tú haces sí es importante, porque ellos cada día valoran más cómo produces tú el cobre, Claro, ¿verdad? claro. Con qué huella de carbono, Ujú, cuánta agua usas, cuáles son tus prácticas de trabajo, cuántas mujeres estás integrando, ujú, cómo estás ujú. integrando el resto de la sociedad dentro de tu propia compañía. Por lo tanto, Claro. no es que no importe cómo lo haces, sino les importa también mucho. Pero son un grupo de consumidores, por decirlo de alguna forma, de clientes, en verdad, que Stakeholders. son un grupo acotado, que Ujú, tú casi podrías tener una reunión periódica con ellos, no necesitas medios necesariamente para llegar a ellos. ujú. Sin embargo, por lo tanto, lo que nosotros hacemos en este tipo de compañías es generar reputación que te permita Ujú. ir avanzando hacia tu estrategia de negocio, ¿verdad? Perfecto. Facilitando la estrategia de negocio. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, lo que ha ocurrido, yo creo, en el mundo es que se ha tomado en cuenta que la reputación es cada vez más importante. Y como te digo, no solamente de las empresas, no solamente, sino también de las personas. Totalmente, Y hoy claro. día, con estos medios de comunicación masivos y muy extendidos, donde cualquiera es un emisor de un mensaje, Ujú. el tener una reputación sólida, fuerte, es muy importante, es muy relevante. Y ahí tú harías esa recomendación de un periodista o marketing o los dos o solo un periodista. ¿Cómo? Juéguesela, pues, Sí, no, amigo. no, yo creo que, ¿Ah? yo creo que mira, más importante que quien dirige el equipo, Ya, porque creo que lo importante sí que tienen que ser equipos multidisciplinario. Ya. multidisciplinarios e integrados. O sea, yo no puedo no puedo entender que, por ejemplo, comunicaciones tenga una línea de acción y marketing otra distinta, o Perfecto. incluso que comunicaciones internas tenga una línea de Claro. acción y que comunicaciones externas, como existe Sí, todavía en pues. algunas empresas, tenga otra línea y esté separado. Al final,
la coherencia es clave en cualquier tipo de comunicación. Tú sabes que la coherencia te da credibilidad. Sí. Sin credibilidad no hay comunicación. Correcto. Se trata, por lo tanto, de cuidar la credibilidad. Y para cuidar la credibilidad tú requieres una coherencia de los mensajes internos, de los mensajes externos, de lo que dicen en redes sociales, de cómo tratas a tus clientes, de lo que dice el marketing. Por lo tanto, cuando tú tienes equipos que no están integrados, a mí me parece que es un error. Es un error bastante fuerte. A mí alguna vez hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, me ofrecieron un trabajo que parecía muy atractivo, que tenía que ver con comunicación y todo. Y una de las razones por la cual no me terminó de convencer era porque tenían marketing separado de comunicación. Sí, y decía, esta cuestión no va a funcionar. Porque al final de cuentas... Es un ecosistema. Claro. Y viven. Es un ecosistema y viven. Y también la atención al cliente, y también cómo te comportas con tus trabajadores, y también cómo te relacionas con las compañías, el resto de las compañías, y el servicio y todo. Por lo tanto, es mucho más integrado. Y Pablo, dentro de Antofagasta, mira, no, tienes varias acciones que son súper interesantes. La Fórmula E, por ejemplo, ya, y también algo que hemos conversado, el tema de la imagen, digamos, todo el trabajo de imagen en cuanto a la comunicación, de cómo, porque generalmente antiguamente las mineras en su imagen, no sé, un aviso corporativo era la típica, no sé, la mina, el minero, pero ustedes han ido un paso más allá. Eso, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste al tema de la Fórmula E, cómo llegaste a esa nueva comunicación? Sí. Yo creo que mira, durante mucho tiempo esto es una explicación que es un poco simplista. No quiero explicar. Mira, yo siempre decía, mira, cuando tú ves un negocio, lo puedes, por ejemplo, si fuera un restaurante. Tú cuando vas como cliente a un restaurante, tú evalúas el restaurante, puedes evaluar el restaurante y puedes tener conversación con la persona que te acompaña de distintos puntos de vista. Una forma de verlo es decir, ¿sabes qué? Oye, ¿cuánta plata estará ganando el dueño de este restaurante? Porque mira la cantidad de mesas que tiene ocupadas. O al revés, oye, este señor no somos las únicas 2 mesas, no hay nada. Entonces lo puedes ver desde el punto de vista económico. O sea, cuántos recursos genera. Las mineras también lo puedes ver desde el punto de vista económico, cuántos recursos generan, ¿verdad? Lo segundo, te puedes decir, ¿sabes qué? En realidad me llama la atención este restaurante porque la forma como hacen la comida es medio extraña, o cómo estarán produciendo, cómo llega el champiñón encima de mi pedazo de carne. Claro. ¿Cachai? Cómo llegar ahí, y tú te podrías empezar a imaginar de repente cómo funciona la cocina y si la cocina es limpia o no, y de repente si lo piensas mucho capaz que no te comes la comida porque vas a decir en realidad esta cuestión es muy raro, ¿cómo llegó esto? ¿Cómo sé yo que esto llegó aquí? Entonces en general uno podría, pero también evaluar el restaurante de cómo cocinan, ¿verdad? Cómo hacen la comida. Y la tercera forma de evaluar el restaurante en el fondo es que lo que la mayoría, por suerte, la mayoría hacemos es, oye, estaba buena, estaba mala, era un buen producto, era un mal producto. Bueno, la minería durante mucho tiempo se quedó hablando de cuántos recursos generaba y cómo cocinaban lo que cocinaban, o cómo obtenían el producto, cómo se producía el cobre. Lo cual no quiere decir que es importante, es muy relevante cómo se produce el cobre, así como es muy relevante cómo cocinan tu plato de comida. Pero ¿qué es lo importante? Y lo importante, creo yo, y es el cambio de comunicación que nosotros hicimos, es centrarnos en el producto, que es el cobre, o los otros metales. ¿Y para qué sirven? ¿Y por qué estamos produciéndolo? ¿Y por qué es importante producir? Y esa respuesta no es solamente, oye, estamos produciendo cobre porque generan recursos. Estamos produciendo cobre porque tiene un impacto increíble en la vida de las personas. De hecho, esta conversación la estamos teniendo, y si alguien la está escuchando, gracias a que hay cables de cobre que nos unen. Por lo tanto, hoy día todavía hay 1.000 millones de personas en el mundo, más de 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen electricidad en sus casas y que no la van a tener si no hay cobre. Toda la transición hacia vehículos eléctricos, a las energías limpias, no va a ocurrir sin cobre. Por lo tanto, cuando tú centras tu visión en qué es lo que estás produciendo, en este caso, cuál es tu comida, el plato de comida que estás haciendo, los beneficios que tú hay una conversación distinta. Y yo creo que durante mucho tiempo eso no se vio. No estaba a la vista de quienes hacíamos comunicación en la empresa. Y estamos mirando simplemente el tema duro. El tema duro, claro. Y la Fórmula E, por ejemplo, ¿cómo llegaste al tema de la Fórmula E? Bueno, la Fórmula E tiene que ver básicamente con eso, con mostrar y ligar el cobre a un uso nuevo, que no era tan... Ahora es evidente, en ese momento no era evidente, que son los vehículos eléctricos. Claro. Y decir la importancia del cobre, bueno, y ahora también se ha sabido del litio y de otros metales, en el desarrollo de vehículos eléctricos son claves para descontaminar las ciudades, para combatir el cambio climático, disminuir las emisiones. Por lo tanto, la Fórmula E era una forma moderna, muy atractiva,
y muy fácil de enviar, de que el mensaje fuera entendido por mucha Claro. gente. Y por lo tanto fue una Y buena muy, y decisión del muy grupo, de la disruptivo, compañía. porque está bien un auto eléctrico, pero un auto de carreras eléctrico, digamos, con esta tecnología fue bastante disruptivo. Yo me Sí. acuerdo, mucha gente salió a ver, fueron dos, tres temporadas, una Hicimos cosa así, sí. tres Tres acá, temporadas. sí. Tres carreras acá en Santiago. Y entonces, Bueno, el año pasado hicimos no es la carrera, la competencia de vehículos eléctricos todoterreno en el norte, genial, que también es muy interesante, muy atractiva. claro. Es una especie de carrera, no es un rally porque se hace en un circuito cerrado, Ujú, pero se ujú, hace ahí cerca de Minera Centinela, en el norte, en la región de ujú. Antofagasta, en pleno desierto, y por lo tanto muy atractiva la competencia que se hace en puros vehículos eléctricos. Y además es que tiene una gracia esa carrera, que son carreras de dos conductores, Ajá, y es un hombre y una mujer. Por lo tanto también tiene que ir genial, con integración. genial, Y también genial. y son muy emocionantes, muy, muy atractivas. Y entonces, para ir redondeando en este punto, y, porque estamos hablando de algo que ya te comenté, el tema de business to business, ¿ya? Sí, De hecho, en marketing, voy a entrar a mi área, sí. ya mucha gente cuando yo doy clases me dice, sí, pero eso es para vender una bebida, pero no para vender cobre o no para vender, qué sé yo, un servicio eléctrico. ¿Cómo lo ves tú? Porque tu día a día es esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Existe eso tal de que no existe un marketing para un No, no, B2B? sí, sí, no. Existe un marketing, pero ahora tienes que diferenciar tus distintas audiencias. Nosotros tenemos Correcto, audiencias diferentes. Es correcto. distinto, por supuesto, nuevamente volviendo al ejemplo del restaurante, perdona que Sí, lo dale, simplista del sí, sí, ejemplo, no, pero está pero volviendo perfecto. al ejemplo del restaurante, es distinto en la comunicación que tienes que hacer de ese restaurante para la gente que vive alrededor, que de repente tiene molestias por Claro, por los autos el, que se o estacionan, el olor el que olor, etcétera. sale, Pues, entonces es distinto. Entonces tú tienes que diferenciar audiencias diferentes. Y yo creo que una de las cosas que hemos logrado en el equipo y en Ujú, la compañía es entender bien cuáles son nuestras audiencias. Y no, la comunicación no es la misma y no ujú, tiene que ser igual para todas. Tiene que ser coherente, como decíamos al principio, ¿verdad? Porque si no, no es creíble. Pero nosotros diferenciamos muy bien la audiencia. Para nosotros la audiencia más importante es la audiencia interna, nuestros propios trabajadores y claro, colaboradores. Ahí claro. es donde parte cualquier campaña, si quieres, de marketing o de comunicación, es nuestra audiencia inicial, la interna. La segunda audiencia de importancia es quienes viven en torno a nuestros proyectos y operaciones, que también tienen una opinión. Y para ellos es muy para nosotros es muy importante lo que ellos piensan, lo que ellos ven de nosotros, de nuestra forma de producir cobre. La tercera audiencia que también es muy relevante, por supuesto, es el resto de los chilenos, quienes ven, Sí, pues, o el resto de las personas que viven en el claro. país, en la región donde están nuestras operaciones, ¿verdad? Ujú, Y cuál es la opinión que les genera. La cuarta audiencia, que también es muy relevante para nosotros, sobre todo para una compañía como Antofagasta que transa sus acciones en la de la Bolsa de Valores bolsa, de Londres, claro. es qué piensan los inversionistas, los analistas de mercado, la prensa especializada, sobre cómo Antofagasta también está realizando su trabajo que realiza en minería. Por lo tanto, ahí entonces tú reforzarías la idea de que hoy día un plan comunicacional es casi quirúrgico, casi, no digo 100% personalizado, pero de acuerdo a cada audiencia hay una forma, hay un hilo conductor obviamente, pero hay una comunicación directa al stakeholder uno, al 2, al 3, porque antiguamente, ¿qué se hacía? Se sacaba la big idea de publicidad y se ponía por todos lados y por repetición la gente ya lo recordaba. ¿Crees que entonces hoy día es mucho más preciso, es más, porque además hay más data? Sí, yo creo que hoy día es mucho más preciso. Y bueno, Ujú, cuando yo hablé de las cuatro grandes audiencias, pero después claro. tienes que hacer un doble clic en cada una Sí, de ellas pues, y hay por distintos temas. supuesto, claro. No es lo mismo, incluso en redes sociales, en la Ujú, publicación que tú haces claro. en LinkedIn o lo que tienes que hacer en Instagram. Ujú, Nosotros somos la primera compañía que abrió TikTok. genial. Y cuando empezamos a hacer TikTok, teníamos dudas si nos iba a ir bien. Y Mm. sabes que ha tenido un crecimiento increíble ¿Y y cuál fue mucho el éxito. objetivo de abrir TikTok? Básicamente llegar a una audiencia más joven Perfecto, y mujeres. Porque perfecto. teníamos lo que nosotros veíamos en el resto de en nuestras redes sociales, que tenían una cantidad de seguidores bastante interesante, Ujú, importante, pero era más masculino que femenino. claro. Y a nosotros nos interesa llegar a todos los sectores de la sociedad con Obvio, igual. Entonces, lógico. logramos llegar con un lenguaje distinto a TikTok.
Y hoy día somos nosotros, como dices tú, nosotros somos un equipo de generación de contenido, ¿Mm? pero pensamos en generar ese contenido y adaptarlo a las distintas audiencias y Bien. a los distintos mecanismos de comunicación que vamos a utilizar. Ahora, la gracia, como decías tú, oye, uno podría lograr estos mismos objetivos con una larga inversión, ¿no? Yo creo que la gracia es lograrlo con una inversión Mínima. mínima, Exacto, ser muy teniendo algo eficiente. exacto, Claro, eficiente y sí. algo relevante que contar. Algo relevante que contar, ¿Y sí. cómo ves el tema de la marca empleadora? Perdón, Porque, algo relevante que contar y que además sea verdad. ah, Porque eso es muy importante. sí, Porque sí, para mí no, mira, esto estoy de nosotros acuerdo. no hacemos, y yo creo que es una cosa que nos diferencia como marca, Ujú. nosotros no hacemos comunicación en base de promesa. Bien. Nosotros hacemos comunicación en base a cosas que estén De ocurriendo. lo real, Aunque lo que sea está. más, aunque sea más modesto. ¿Mm? Y Pero que yo sea prefiero. menos rimbombante, pero Pero, es pero lo. sabes que tiene que ver con un tema de credibilidad. Concuerdo, Si alguien ve nuestras piezas, lo que concuerdo. nosotros decimos, Es no es comprobable. comprobable. Por lo tanto, eso también es una decisión que tomamos hace tiempo Muy bien. de hablar de lo que hacemos y no de lo que queremos hacer o lo que Mm. podríamos hacer. Y el tema entonces de marca empleadora, porque eso también es un tema que ha crecido mucho hoy día, Sí, de las marcas que están trabajando para poder atraer talento. sí. Entonces, ¿cómo lo han trabajado ustedes desde como marca empleadora, tanto interno como externamente, digamos? Bueno, yo creo que la gente ha ido descubriendo algunas características de Antofagasta, en este caso, Ujú, que lo diferencian de otras compañías. Ellos mismos nos dicen por qué llegan y prefieren postular en Antofagasta Mineras ujú. y no a otra compañía. Y ahí hemos ido construyendo y hemos ido viendo qué es lo que generalmente la gente valora. Y yo creo que el tema Perfecto. de sustentabilidad es muy importante, Ok, innovación, capacidad de crecimiento es muy importante también para las personas que están buscando claro. trabajo. Ahora, los no trabajadores, tú sabes, son trabajadores que se cambian muy rápido Sí, los de un trabajo a jóvenes. otro. Sí. Y está bien que sea así, nosotros tenemos que ajustarnos a ello. Ya yo creo que nadie van a ser cada vez menos los que reciben una medalla de 15 años. 25 años Sí, de sí. servicio en la misma compañía. Eso es muy del pasado. Sí, pues de nuestra generación. Sí, Y en realidad los jóvenes lo que quieren es experimentar, estar obvio. en distintos trabajos que los tengan motivados. Incluso aunque esté motivado, busca experimentar en otra cultura, en otra Sí, forma de hacer las cosas, en sí. otras industrias. Así que Que está es muy muy bien. interesante, muy Sí, entretenido. es la Además, diversidad que sí, hablábamos. sí, también sabes que traen esos aprendizajes con ellos. Claro, claro. Y Y cuéntame, porque tú has estado en áreas muy interesantes, porque yo creo que, claro, uno dice, y no, por favor, no discuto, pero estar en una empresa muy reconocida de consumo masivo, dice, sí, lo hiciste, pero en realidad hay industrias que son complejas y que si lo haces, es como que dicen, si lo haces en Nueva York, lo hiciste en cualquier lugar. Entonces, si lo hiciste aquí, lo puedes hacer acá. Entonces, ahí te pregunto. El tema de cuán importante es para ti, en términos amplios, el manejo de crisis en sí. comunicación. No, es clave, yo creo. Yo siempre digo, y lo he aplicado desde hace muchos años, yo creo que desde que comencé a trabajar en este lado de acá del mostrador, o sea, Ajá. no el lado de la prensa, sino el lado de Sí, los pues. que De lo nos que, relacionamos con los claro, periodistas. Yo siempre he dicho que a mí me gusta pensar que las crisis siempre fueron alertas cuando chico. Entonces siempre tengo un sistema ajá, y tenemos un sistema de trabajo con los equipos donde tratamos de levantar alertas. ok. De forma tal de que cuando llegue la De crisis, poder prever, prever, ok, estar preparados para si es que la crisis. perfecto, Y muchas alertas no terminan en crisis, lo cual es una muy buena noticia porque hay gestión detrás. claro. Recuerda que esto estamos hablando no son crisis comunicacionales, son crisis Sí, pues, sí, de gestión sí, sí, en cualquier sí, empresa. sí, Por lo sí. tanto, y la comunicación lo que hace es ayudar a que esa crisis o ojalá esa alerta tenga el menor Impacto impacto posible. posible sobre la reputación. Pero no son crisis comunicacionales, o sea, durante un tiempo, como conversábamos al inicio, estuvo muy de moda esto de la crisis comunicacional, que Mm, vive en tal persona, tal empresa, ujú. tal gobierno. En realidad, si tú así investigas un poco, la crisis comunicacional no es comunicacional, son crisis habitualmente de gestión, de cosas que hiciste mal, de malas decisiones. eh, Claro, sí, lo que y no pasa es se que soluciona cambiando el equipo de comunicaciones, es que lamentablemente. Si no sería muy fácil. pero lo que pasa es que de repente se le echa la culpa, dice, efectivamente, la raíz del tema no es la comunicación, sino que es algo pasó que finalmente lo que esperan es que el equipo comunicacional como que un poco
arregle perdón, lo voy a decir así, el pastel. Claro. Entonces, como dice, claro, la comunicación Bueno, no eso, está la en la capacidad raíz de del adelantarse es problema. súper importante. Entonces, por eso, Exacto, para mí el tema de las alertas es clave. Y claro, eso exige también confianza de la organización. Y exacto. confianza porque, mira, mucha gente cree, todavía, lamentablemente, estos años, cree que si no se hablan de las cosas malas no existieron. Concuerdo. Entonces, Sí, no, entonces muchas hay veces que hablar. te terminas enterando muy tarde de Sí, algo que está pues. ocurriendo. Entonces, la confianza que genera el equipo de comunicaciones también para poder tener acceso a esas noticias no tan buenas o a esas Ujú. cosas que no están saliendo tan bien como uno quisiera, también es bien importante para poder estar preparado. Entonces yo creo que también por eso creo que siempre el trabajo de comunicación es un trabajo de extrema confianza. Y ahora que nos estamos acercando a elecciones, tú trabajaste, bueno, con el expresidente Ricardo Lagos, que Sí. creo que eh, hasta el día de hoy es considerado uno de los grandes presidentes de nuestro país. Y él tenía una impronta muy clara, digamos, así, y hasta el día de hoy. Me gustaría tu visión de marca personal, pero desde el ámbito político, da lo mismo los personas, digamos, desde los políticos. ¿Existe tal marca personal? ¿Se construye? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo trabajé con él entre el año 2004 y 2004, sí, 2004 y 2000, no, perdón, desde el año 94 hasta el 2006. Mira, Ya, o sea, eso. Ya, por lo tanto, cuando yo comencé a trabajar con él ya tenía una marca que había sí, construido claro. A partir de esa imagen a partir del famosa. 88 en adelante, Claro. ¿cachai? O incluso antes. Entonces, por lo tanto, Sí, no, pues. no es una... Y lo que sí, lo que sí creo que es interesante hacer con cualquiera sea persona es nuevamente la coherencia, nuevamente la credibilidad, el decir verdaderamente las cosas que son verdad. Entonces, yo me acuerdo haber tenido alguna conversación con él que lo Ajá. criticaban de que, no, es que algunos asesores lo criticaban de porque él se enojaba, eso porque usted parece enojado, no puede parecer Mm. enojado. Entonces, yo me acuerdo que tuvimos una conversación y dije, ¿sabe qué? No, no es grave que usted parezca enojado. No, Lo grave es que la gente no entienda por qué está enojado. mira, Por lo tanto, sabias porque palabras. si usted se enoja, porque usted vio que hay una injusticia, la gente va a decir, oye, yo también estaría enojado. Y parece súper bien, por lo tanto es creíble. Claro. Tampoco era creíble estar todo el día sonriendo. Sí, obvio. Porque nadie anda todo el día sonriendo. Y nadie nunca se enoja. Y nadie hace todo perfecto. Y nadie, o sea, eso no es creíble. Entonces, si tú quieres construir realmente a alguien cercano, no construir, sino quieres transmitir a una persona realmente cercana, no puedes transmitirle pura imagen sonriendo porque eso tampoco hace creíble. Tampoco Claro. todo el día enojado, porque si no, si una persona que está todo el día enojado o tiene un problema o algo le está pasando. Entonces, ni una ni otro, yo creo que hay un tema de, por lo menos, por lo tanto, de construir credibilidad. Y con sus defectos y Sí, con sus claro. problemas. ¿Cachai? Yo Pero creo que un hay ser un tema, humano, sí se claro, puede equivocar. y yo creo que, bueno, en el caso del expresidente, bueno, él tenía un conjunto tiene un conjunto de Mm. características que lo hacen difícil de encontrar Sí, estoy de acuerdo. en nuestra clase dirigente en Sí, general, digamos. un Entonces, estadista, y una yo creo. visión, una inteligencia muy Sí, alta, pero además sí. una visión hacia adelante Mm. muy fuerte y muy claro además cuál era su rol, Sí. su papel en lo que estaba pasando. Y, Siempre lo ha tenido. y en ese sentido, en los últimos gobiernos, porque se ha hablado mucho de la mala forma de comunicar, ¿ya? Y no estoy hablando solo de este, de otros también. Em, ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que efectivamente, yendo al punto que tú decías, quizás no es una mala comunicación, sino que los problemas están detrás? ¿Tú crees que ha habido en los últimos gobiernos una mala comunicación, forma de comunicación? Porque crisis comunicacionales han habido un par Sí, en pero todo. yo también creo que la audiencia cambió. O ¿Ya? sea, la audiencia hoy día es completamente diferente, es distinta, y yo creo que los mecanismos de comunicación del Estado, no solo del gobierno, hablando del Estado como Estado, no han evolucionado tan rápido como ha evolucionado la Sí, audiencia. El Estado ha concuerdo. sido más lento Sí, en entender la audiencia que les cambió en sí, 5 años. sí. ¿Qué nos cambió a todos en 5 años? Bueno, yo estudié periodismo, imagínate, los años finales de los 80.
No existía, apenas No. existían los computadores, estaban Sí, empezando a existir los tal computadores, tal no cual. existía internet, no Eso de existían redes pantalla sociales, verde. no existían Sí, los nada. influencers, no existía nada. Entonces, Nada. por lo tanto, tú tienes que ir haciendo un cambio rápido, por si Claro. quieres mantener una capacidad de comunicación muy rápido en qué está ocurriendo. Incluso haciendo con algunas libertades de cometer equivocaciones. Ujú. Y yo creo que lo que ha pasado en el Estado en general, y no estoy hablando de los gobiernos porque no me interesa No, opinar de ellos, no. el Estado en general lo que ha pasado es que se ha ido quedando atrás. Entonces les Mm. cambió la audiencia. La gente es completamente distinta hoy día de lo Sí. que era antes. Y las formas de comunicación no han sido No se han adaptado al tiempo. no se han adaptado al tiempo. Entonces eso hace que la audiencia esté más lejos. Y la respuesta no es ir a meterse en los matinales porque uno cree No. que ahí sino se trata simplemente de entender quién es tu audiencia bien. ¿Y Efectivamente, dónde está tu dónde audiencia? está, qué les importa. Ya. Y Exacto. lo otro es que también creo que esta audiencia también genera un poco, es como son como clientes poco fidelizados. O sea, Sí. no tienen ninguna dificultad a cambiarse de un día para otro. O sea, lo que dijo una persona famosa que no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, se está dando mucho en la audiencia hoy día y lo que termina pasando es que la gente dice una cosa y hace otra. Es bien increíble, porque la gente en redes sociales es de una forma y tú te Sí. encuentras con ellos, en la realidad son distintos. Es porque, claro, está como cobijado de una red, entonces se siente más seguro. Y pensando en esto mismo, ¿tú crees que personajes como Bukele, como Trump, como el mismo Gabriel Boric, ¿tú crees que ellos han sido producto de una comunicación de esta nueva generación? No lo sé. No sé si porque hemos tenido personajes similares hacia atrás, donde la comunicación no era la que tenemos. Yo creo que eso es más bien, yo creo que a mí me gusta mucho la historia, yo creo que eso es más bien respuesta a momentos históricos de la Ok. sociedad. Ok. Y no es muy difícil encontrar momentos de crisis. Ajá. Cuando hay momentos de crisis, habitualmente las sociedades siempre buscan a alguien que sea el culpable de esa crisis. Y habitualmente ese culpable nunca está dentro de la misma sociedad, porque uno Claro, siempre busca a alguien distinto. claro. Y ahí han surgido, como hemos visto en la historia, grandes periodos de discriminación contra grupos minoritarios. Martin Eh, Luther King bueno, y todo esto. pero no solamente eso, toda la persecución de los judíos, Sí, bueno, desde o lo que está ocurriendo hoy día en algunos países contra los inmigrantes. Sí. Es muy similar porque al final de cuentas tú estás persiguiendo a quien tú culpas de mayor delincuencia, problemas económicos, problemas sociales, porque es más fácil para una sociedad que no quiere mirarse mucho a sí misma, buscar un enemigo externo. Fácil de identificar, fácil de señalar con los dedos. Y yo creo que eso ha generado algún tipo de liderazgo que potencian esa visión de la sociedad. Pero no es nuevo, eso ha pasado muchas veces antes. Bueno, claro, Kennedy lo hizo sin ninguna red, Obama también, el caso de Kennedy es histórico, es decir, hay hasta libros del tema. Y para redondear, Pablo, y agradeciéndote tu tiempo, porque de verdad sé que estás muy ocupado, me gustaría, si tú tuvieras que recomendarle a alguien que está en el área de comunicación en una marca, cualquiera, da lo mismo, sea B2B, B2C, político, no político, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le dirías en un mundo de hoy día? Yo creo que hay que estar abierto, uno, al aprendizaje Ujú, constante. ujú, Esto cambia todos los días y no ujú. hay que temerle al ensayo y error. Bien. Lamentablemente, si uno espera que te hagan el manual de cómo comunicar en no sé dónde No, o con tal audiencia, vaya a llegar atrasado y sí. siempre último. Más vale ir aprendiendo con los cambios que está viviendo la misma sociedad. Eso es un tema. El segundo, creo que es muy importante entender, digo, el negocio o entender lo que estás haciendo bien. Investigar, estar encima. O sea, es muy difícil comunicar algo que tú no entiendes. Sí, Entonces, si tú no sí. entiendes de qué estamos hablando como Estado, si tú no sabes hablando de alguien La que quiera meterse minería o qué sé yo. o de cuál es el negocio de Ujú, una compañía o algo, es muy difícil que tú vayas a hacer una buena comunicación y que además vayas a tener una voz que se escuche dentro de los equipos que toman decisiones. Entonces, y lo tercero yo creo es que hay que cuidar la credibilidad y hay que pensar en el negocio siempre en el mediano y largo plazo. mm, O sea, las acciones
de comunicación o de marketing de corto plazo que te pueden servir para subir un par de seguidores, no sé qué. Eso al final es un pésimo ejemplo, es una pésima negocio. Tú tienes que pensar siempre en el mediano y largo plazo y mirar efectivamente, cuidar la credibilidad, porque la credibilidad es lo único que permite que la comunicación sea eficaz. Y más que las métricas de vanidad, como Sí, dices sí, tú, sí. más el tema de Sí, largo plazo. un gran problema de las comunicaciones, creo yo, es que, y del marketing también, es que los incentivos están mal puestos, porque Sí, están pues. puestos a resultados muchas veces de corto plazo. Sí, Y por lo concuerdo. tanto, entonces, con resultados de corto plazo, tú puedes terminar matando la marca o el negocio en el largo plazo. Muy bien. Bueno, Pablo, de nuevo, muchísimas gracias por tu No, tiempo. gracias a ti por Ha sido invitarme. Feliz. realmente muy iluminador todo lo que Sí, hemos conversado. muy bien, muchas gracias. Gracias Gracias a a ti. ti. Chao.